bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y les damos las gracias por acudir nuevamente a esta convocatoria, una de las actividades que organizamos con motivo de nuestro 25 aniversario. Saben perfectamente que este año cumplimos 25 años de su inauguración, pero no es la única celebración que tenemos. Celebramos también los 250 años de la apertura al público de la Biblioteca Arzobispal por iniciativa del entonces arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana, en cumplimiento de una real cédula de Carlos III. Las personas que han visitado la exposición estarán al tanto de toda esta circunstancia. Esta biblioteca, que se abrió hace ya 250 años, en lo que es ahora el Palacio Arzobispal, con el tiempo acabaría siendo el origen de una de las colecciones patrimoniales más importantes de España y que, bueno, el origen de esta biblioteca que cogemos aquí. Evidentemente esta situación no podemos dejar pasarla por alto y queremos aprovechar la ocasión para recordar en este año que se cumplen también 250 años de la apertura de la Biblioteca Arzobispal y otras efemérides que nos comentarán ahora, rememorar este hecho histórico que tanta importancia tuvo no solo para la biblioteca sino también para la ciudad de Toledo, pues la impronta de Cardenal Lorenzana en nuestra ciudad es muy importante. Para celebrar este hecho, como venía diciendo, organizamos la exposición donde habitan los libros, los 150 años de biblioteca pública que tienen a su disposición en la Sala Borbón Lorenzana, en la que le proponemos a las personas que la visitan un viaje en el tiempo, un viaje en el que le vamos a mostrar la evolución de los servicios de biblioteca pública en nuestra ciudad, en Toledo. Empezamos recreando la biblioteca arzobispal, pasamos así de soslayo así por la antigua biblioteca pública que estaba en el Miradero hasta llegar al presente, que es nuestra biblioteca de Castilla-La Mancha, cuyo espacio les ofrecemos. Pero esta exposición la hemos querido mejorar y complementar con un ciclo de conferencias sobre estos 250 años de biblioteca pública en nuestra ciudad. Empezamos este ciclo profundizando en la figura de Cardenal Lorenzana y su impronta en la ciudad, con una conferencia de Jaime Moraleda que tienen ya a su disposición en nuestro canal de YouTube. Seguimos en una segunda conferencia en la que pretendíamos conocer cómo era esa biblioteca arzobispal, conferencia que impartieron los comisarios de la exposición Carmen Morales, Jorge Íñiguez y Carmen Toribio, que en breve también estará en YouTube. Y ahora toca conocer cómo era el palacio que acogía esa biblioteca. La conferencia de esta tarde nos lo viene a contar. La conferencia de esta tarde, titulada El arquitecto Ventura Rodríguez y el Palacio Arzobispal de Toledo del siglo XVIII, que la parte de Adolfo de Vigo, por su presencia en la biblioteca y por supuesto en su casa, nos va a permitir conocer cómo era este Palacio Arzobispal, que fue la primera sede de la Biblioteca Arzobispal que abrió Lorenzana y que, como todos seguramente conozcan, saben que fue sustancialmente reformado por el arquitecto Ventura Rodríguez. Para hablarles un poco de la persona que viene a impartir la conferencia, Adolfo Domingo Llorente, comentarles, probablemente ya muchos de ustedes lo conocen, comentarles que es licenciado en periodismo y doctor en historia del arte, ha trabajado como periodista cultural, por lo que ha recibido diferentes y muy importantes galardones, y como historiador está especializado en las relaciones entre el cine y la historia del arte y en la historia de la arquitectura del siglo XVIII, y por eso Adolfo no podía faltar esta tarde en esta mesa. Adolfo es además autor de 8 libros y de múltiples colaboraciones en revistas especializadas, congresos o publicaciones conjuntas, y es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, tarea que compagina con su labor como docente en la Escuela de Arquitectura de Toledo. Para presentarla, Adolfo, para presentarnos la ponencia, contamos con la presencia también esta tarde en la biblioteca, en su casa, de Carmen Morales, una de las comisarias de la exposición, que creo que les ha acompañado en la visita guiada y habrán podido disfrutar de ella. Así que les doy la palabra a Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilo. Buenas tardes y muchas gracias por subir esta tarde aquí a la Biblioteca Regional. Como decía Marilo, efectivamente este año se nos acumulan los aniversarios. Tenemos el que nos ha reunido esta tarde, que es el 250 aniversario de la creación de la Biblioteca Arzobispal, biblioteca pública de Toledo, que ha mantenido estos servicios bibliotecarios hasta la actualidad. Tenemos también el 25 aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que como ustedes también saben se inauguró en 1998. Tenemos el 300 aniversario, que fue el año pasado, del nacimiento del Cardenal Lorenzana, que lamentablemente ha pasado desapercibido en la ciudad y bueno, pues no se ha hecho demasiado para esta efeméride. Entonces, bueno, pues hemos querido aprovechar y también
tener en cuenta, por supuesto, esa figura tan primordial que fue el creador de la Biblioteca Municipal, de esos servicios bibliotecarios en la ciudad de Toledo. Y también tenemos el 50 aniversario de los bibliobuses de la provincia de Toledo. Como verán, tenemos un año muy lleno de efemérides y que conviene, que es necesario celebrar. Bueno, yo estoy aquí un poco para presentar a Adolfo, ya ha dicho algunas pinceladas Mariló, pero bueno, es verdad que no necesita presentación porque todos lo conocemos suficientemente desde hace muchos años. Él ha trabajado no en esta biblioteca como bibliotecario, pero casi, sino como periodista. Ya saben que ha estado pues durante más de 20 años de periodista aproximadamente, de periodista cultural, haciendo una labor extraordinaria en la ciudad de Toledo, porque la verdad es que se nota muchísimo cuando un periodista, además de periodista, porque él ha estudiado periodismo en la Universidad Carlos III, pero también ha estudiado Historia del Arte en la Complutense de Madrid, y además es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, con ese bagaje comprendemos o entendemos perfectamente que sus artículos a lo largo de estos años pues eran excelentes, y que se nota muchísimo cuando un periodista es solo periodista, o además de periodista es más cosas, y se nota. La verdad es que todo lo que ha escrito Adolfo durante estos años pues tiene un pozo, tiene una calidad y tiene una profundidad que en la actualidad no es fácil de encontrar, no es fácil. Yo no digo que no sea posible, pero... Y me lo he pasado muy bien. Se le nota, es lo que se trata. Se lo ha pasado muy bien, y nosotros hemos disfrutado muchísimo con sus artículos. Entonces, bueno, también has hecho colaboraciones, además de la tribuna en la que has estado un montón de años, como hemos dicho, colaboraciones en Castilla-La Mancha Media, en la radio de Castilla-La Mancha, en el programa cultural excelente también de Vega, de la tribuna, digo, en La Conviena se llama. Además de, como ha dicho Mariló, dentro de su faceta de historiador, pues tiene como esas dos vías, estudia la historia de la arquitectura en el siglo XVIII, y además estudia las relaciones entre el cine y la historia del arte. Es profesor de la Escuela de Arquitectura en la actualidad, y bueno, la verdad es que, y conferenciante maravilloso, porque yo he asistido ya a algunas conferencias tuyas aquí en la biblioteca, porque además de ser periodista cultural, eres historiador y haces un trabajo también en la biblioteca de divulgar la historia del arte, y además lo hace de una manera extraordinaria porque es un gran comunicador. Doy fe porque te he asistido ya a algunas suyas, y la última la vimos juntos, efectivamente. Porque también fuiste secretario, que no se me olvidaba, secretario técnico de las actividades que se organizaron entre el año 2021 y 2022 del 8º centenario del nacimiento de Alfonso X. Ese fantástico trabajo que se hizo en esos 2 años, una magnífica exposición, ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí teníamos también a Adolfo como secretario y coordinador de todas esas actividades que se llevaron a cabo. Ha escrito, como decía Mariló, pues bastantes libros, artículos, artículos en publicaciones especializadas, en congresos, etc. Y me interesa destacarlo. Bueno, el último fue de Alfonso X, un magnífico libro, en la esfera de los libros. Me interesa destacar uno y otro que todavía no está, pero que estará. Entonces, uno que hicimos aquí, en el que tengo un recuerdo extraordinario, que se llamaba En Toledo que soñamos, en Toledo que queremos, que fue un ciclo de conferencias que se hizo aquí en el 2013. Un poco se trajeron a grandes estudiosos de la ciudad, urbanistas, historiadores, arquitectos, etcétera, con Juan Sánchez a la cabeza o al frente de todo ese ciclo, y ese entusiasmo, y la verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer, que se hicieron aquí, y se hizo un libro sobre ese ciclo de conferencias magnífico, y lo tenemos publicado. 10 años justo. Justo 10 años, sí, fue en el 2013. Y hubo otro ciclo de conferencias, este fue en el 2015-2016, que eran sobre Toledo en la arquitectura y las artes plásticas, siglos XVIII al XXI, que también se hizo aquí, ese ciclo de conferencias, coordinado entre ellos por Adolfo. Y bueno, ese libro todavía está sin publicar, pero desde la Consejería de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, donde trabajo en estos momentos,
pues vamos a hacer un esfuerzo y lo vamos a publicar. Intentaremos, al menos en digital, si fuese en papel muchísimo mejor. Yo voy a hacer todos los esfuerzos para que sea de las dos maneras, pero porque merece la pena publicarlo por los conferenciantes tan magníficos que vinieron, que también lo recuerdo como si fuera él, también estaba Juan, nuestro Juan, con nosotros. Y las ilustraciones, todo, y ese libro merece ver la luz. Entonces, bueno, es esa pequeña primicia que vamos a intentar, estamos en ello. Y bueno, yo por mi parte nada más, quiero darte las gracias, bueno, además de todas las conferencias que has dado, Biblioteca Nacional, Biblioteca, Museo del Prado, etcétera, pues desde aquí, como hemos visto, queremos agradecerte todo ese trabajo de periodista y de historiador, y yo personalmente te quiero agradecer las entrevistas, los artículos que has escrito cuando yo era directora de esta biblioteca, porque me has tratado también con un cariño, que yo, que soy muy tímida y que no suelo hacer publicidad de las cosas que puedo hacer mejor o peor hechas, pero que gracias a ti, pues algunas de ellas se han visto la luz. Igual que, bueno, pues que me has animado a participar pues, en conferencias contigo, etcétera, etcétera, algún artículo que te contribuye. Entonces, pues todo eso te quiero agradecer y, bueno, para mí eres una amiga y, por supuesto, como ha dicho Marito, que esta es tu casa. Así que, bueno, yo nada más, queremos escuchar a Adolfo y simplemente nosotros nos bajamos abajo para escuchar. Se nota que me quieren mucho. Yo te quiero mucho, efectivamente. Pues hay una cosa que han dicho y es cierta, y es que me siento realmente como en casa. Me imagino que como muchos de vosotros que en estos momentos, pudiendo estar en mil sitios, estáis aquí, estáis reunidos en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, hablando sobre algo que tiene que ver con el pasado, pero también con el presente. En mi caso, que me hayan invitado como estudioso de Toledo del siglo XVIII, pues me hace recordar, ateniéndome a uno de esos aniversarios que se cumplen este año, que es el del 25 aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Yo en 1998 pues era un estudiante de Historia del Arte de Madrid que empezaba a conocer Toledo, pues no a través de las guías habituales o de los libros convencionales de Historia del Arte actuales, sino de la antigua literatura de viajes centrada en el siglo XVIII, que es como yo empecé a acercarme a la ciudad. Entre estos libros, pues, por supuesto, uno de los más conocidos, si no el que más, El viaje en España, de Antonio Pons, cuyo primer tomo, que se dedica casi por completo a la ciudad de Toledo, se publicó por primera vez en 1772. Y es una fecha que en un ciclo como este es bastante significativa, porque es el año en el que el cardenal Lorenzana, después de ser obispo de México, pues llega a la diócesis de Toledo. Antonio Pons, seguramente le conocéis a través de esta obra. El retrato puede que no suene tanto, autorretrato, lo hizo él mismo, se conserva en la Real Academia de San Fernando. Bueno, fue una figura con una importancia enorme, creo yo, para la configuración de Toledo en aquellos años, en el último tercio del siglo XVIII. Habla a nivel artístico, porque fue un magnífico crítico, pero también a nivel político, por ese engranaje que fue pues, con el Consejo de Castilla, por una parte, con la propia Real Academia de San Fernando, puesto que él era secretario de la institución. Si echamos un vistazo a su viaje a España, hay consideraciones sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio, pero también sobre agricultura, sobre comercio, es decir, le interesaban muchísimas cosas de la vida en el Toledo de finales del siglo XVIII. En estos 25 años pues, he tenido la suerte de poder ir conociendo este Toledo que me resulta tan apasionante, al mismo tiempo tan poco estudiado. Parece que el siglo XVIII pues, no termina de convencer a muchos historiadores. Yo creo que Carmen y yo compartimos entusiasmo porque es una época que nos atrae especialmente. A lo largo de este tiempo pues, he podido acercarme a personajes tan interesantes como el propio Pons, como el arquitecto Ignacio Hahn. Nunca he sido capaz de dar con su retrato, de manera que lo que os traigo pues, es su proyecto más importante, con esta foto espectacular de José María Moreno, que es la Universidad de Toledo, conseguir dar con el retrato de su tío político y también el de un primo,
Su tío político era secretario de la Embajada Española en Roma y fue una figura muy importante para que él iniciara su carrera. Es un retrato interesante que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Personajes tan interesantes también como el propio cardenal Lorenzana, aquí retratado por Zacarías González Velázquez. Es un retrato suyo que se conserva en la sala capitular de Toledo y es un retrato un tanto paradójico. Nos encontramos con esa cara, ese rostro pues un tanto acartonado, una expresión pues muy poco conseguida. No sé muy bien qué pasaba con Lorenzana, pero no debía ser una persona muy dada a posar sus retratos y le hicieron muchos. Suelen ser siempre reinterpretaciones de retratos anteriores. Hace muy poquito tiempo circulaba en el mercado de subastas de Madrid, luego lo vemos, Carmen, un retrato que yo creo que es el más fiel a la realidad, probablemente de su época mexicana. Ante ejemplos como este, pues nos encontramos con que Zacarías González Velázquez, a la derecha, que es el retratista que lo hizo, uno de los mejores retratistas de la España de la primera mitad del siglo XIX, pues ya os digo, representa la cara de aquella manera, pero fijaos al mismo tiempo qué calidad en los bordados de la mitra, por ejemplo, o en los guantes, que perfectamente pues esa especie de pelo de cabrillilla que tenía en la mano con el guante con la que está bendiciendo. Y bueno, a modo de introducción, pues también otros personajes un poco menos conocidos, como Luis Fernández. En una ocasión escribí un artículo sobre él y le llamé el ángel tintorero del Tajo. Es una figura muy curiosa, un representante de esa industria textil que todavía funcionaba en Toledo a finales del 18, que todavía tenía cierta importancia, aunque ya empezaba a desmoronarse, y la verdad es que los retratos corporativos del siglo XVIII son... Tenemos un libro expuesto su tratado de acertientes. Estos retratos son una maravilla porque son una especie de currículum parlante. Nosotros estamos acostumbrados a los currículums escritos, pero la gente un poco más joven, que está acostumbrada a esas presentaciones a través del vídeo, por ejemplo, bueno, pues en este caso a través de la imagen, fijaros qué modernidad, qué manera tenía esta persona dedicada al negocio de los paños, pues de dar a entender su importancia, su riqueza, su poder social, que posando con esa especie pues de casaca de un color rojo intenso, que me imagino que no sería precisamente barata, que además está apoyando la mano supuestamente en el tratado tan importante que él escribe, y que tiene detrás, bueno, pues esa especie como de costurero de nuestras abuelas, con una serie de bobinas de hilo, pero que a nosotros nos puede parecer una cosa cotidiana, pero que en aquella época, desde luego, bueno, pues costaba dinero y todavía le daba riqueza a esta ciudad antes de que el poder industrial de Toledo pues pasase a la fábrica de armas y luego ya posteriormente al turismo, como todos sabemos. El hecho de dedicarse al mundo de los tintes pues hacía que él residiera en las proximidades del río, y tenemos el testimonio a través de la Gaceta de Madrid, si no recuerdo mal la fecha, 1800 o 1801, una crónica además bastante larga, un poquito fantasiosa quizá, pero de cómo salvó a una niña de morir ahogada en el río. Por lo visto no fue la primera vez que lo hacía este hombre, pues me imagino que no iría siempre vestido con esa casaca de color rojo, pero vamos, que no tenía problema en quitarse la ropa, tirarse al río como podía y salvar a las personas que se ahogaban en el Tajo, que en aquella época, bueno, pues eran más de las que nos podemos imaginar. Bueno, pues dentro de ese Toledo de la Ilustración, la verdad es que ha habido un edificio que siempre me ha llamado la atención. Más que un edificio, una fachada. Cualquiera de vosotros habéis pasado por aquí en infinidad de ocasiones, muchas veces delante de un monumento, pues os cuentan porque contratéis a una empresa de guías o porque os interesa el patrimonio, pues sabéis quién es la persona que lo hace, el contexto del edificio, pero yo diría que el Palacio Arzobispal es uno de esos edificios que, siendo maravillosos, parece que se nos resisten, ¿no? Yo creo que ninguno lo incluiríamos entre nuestra quiniela sobre edificios toledanos que hay en el casco, ¿no? Pero sin embargo está ahí, y lo que pretendo a lo largo de esta charla, bueno, pues es destacar un poco la importancia que desde mi punto de vista tiene. Yo le agradezco a la biblioteca que haya elegido esta fachada para ilustrar el cartel de la conferencia, pero
realmente no voy a referirme a este frente, que es el frente sur, el que da a la plaza del ayuntamiento, digamos el más representativo, ¿no? el de aparato, con esa portada atribuida a Covarrubias, digo atribuida porque está muy desvirtuada, pero ya os digo que voy a inclinarme más bien por la fachada que es la que veíamos antes. Tal y como podemos verla en esta fotografía de Gómez Menor de principios del siglo XX, bueno, pues no he traído ahora una imagen para comparar, pero podéis ver que algunos de los balcones ya no existen. Desde luego el edificio, en esa mala costumbre de la segunda mitad del siglo XX, pues se le han retirado los revocos, entonces una especie de fingimiento de sillares del zócalo, incluso de ventanas. Arriba podemos verlo en un trampantojo donde se ha intentado duplicar el hueco de los balcones mediante balcones inexistentes. Bueno, todo esto después de un incendio importante, que en el año 39 se hizo una reforma integral, se retiró todo esto. Aparecieron incluso pues restos de arcos mudéjares entrecruzados, arcos ciegos, en la parte que daría más hacia la esquina con arco de palacio, pero realmente no. Lo que a mí me interesa ahora es que hablemos de esta fachada, que es la que se debe a Ventura Rodríguez, una fachada pues con sus puertaventanas o ventanas francesas, con ese portal de acceso señorial, con esa alternancia de frontones triangulares y curvos, como si de alguna manera pues estuviéramos ante la fachada de un palazzo romano de la segunda mitad del siglo XVIII. Desde mi punto de vista, una de las mejores fachadas de la ciudad. Yo recuerdo al historiador de la arquitectura Delfín Rodríguez, como siempre nos contaba en clase, desgraciadamente falleció hace un año aproximadamente, siempre nos decía que en España tenemos la mala costumbre de llamarle palacio a cualquier cosa. El que estaba especializado en Caserta, en Schönbrunn, en estos grandes edificios del siglo XVIII, pues claro, decía que la comparativa con un palacio de Fuensalida, por ejemplo, pues era una cosa que no tenía sentido. Bueno, pues desde mi punto de vista, nuestro modesto palacio arzobispal, por lo menos desde la fachada que es la que estamos viendo en este sentido, pues sí que podría estar a la altura de otras construcciones, naturalmente no de Caserta y de esos grandes ejemplos, pero sí de algunos dignos edificios realizados en la Italia de la época. Italia está siempre sobrevolando a Ventura Rodríguez, porque siendo uno de los arquitectos más italianos que tuvimos en el siglo XVIII, se da la paradoja de que nunca llegó a viajar a Italia, donde sí que fue muy reconocido, pero bueno, a Italia sí que viajaron Juan de Villanueva, por ejemplo, el propio Ignacio Hahn, pero él no lo hizo, él se quedó aquí. Ventura Rodríguez llevaba ya algún tiempo siendo arquitecto diocesano cuando inició las obras del Palacio Arzobispal y había tenido que sufrir ya el rechazo de su proyecto para el imafronte de la catedral. Esto que tenemos aquí es un plano que se conserva en el archivo capitular, en el archivo de la catedral, no sé si lo conocéis, del año 1773, el cardenal Lorenzana acababa de llegar a Toledo y es con el que se pretendía cubrir la fachada de los pies de la catedral. Hacer un ejercicio mental, imaginaos que esa fachada pues, que realmente está integrada por épocas muy distintas. Lo que está comprendido entre la Torre de las Campanas y la Capilla Mozárabe. Tiene 3 arquivoltas góticas, por encima una serie de Santa Cena y de figuras de apóstoles y de obispos, que de alguna manera parece que están un poco flotando a veces, no están muy bien distribuidas realmente. Al fondo tenemos el rosetón gótico, que el propio Ventura Rodríguez representa, fijaos en la parte del cuerpo superior. Bueno, pues esto es lo que él planteó al Cabildo realizar en el año 1773. Podría haberse ejecutado, hoy habríamos perdido esa fachada tan imponente, tan maravillosa que tenemos en los pies de la catedral y se habría visto sustituida. Desde luego Lorenzana y el Cabildo hubieran podido pagarlo, porque imaginaos solamente en materiales lo que hubiera costado levantar esas columnas que habrían sido superiores en tamaño a las de la Loja del Escorial, por ejemplo, ¿no? Bueno, fue un proyecto que se quedó atascado y que 10 años después pues él tuvo la ocasión de llevar a cabo en el imafronte de los pies de la Catedral de Pamplona, ¿no? Parece que en este caso el arquitecto insistió y hasta que no consiguió materializar su idea no paró. Fue
4 años después del proyecto que él no pudo realizar para Toledo, cuando le tenemos en 1777 interviniendo ya en el Palacio Arzobispal. También en el archivo de la catedral conservamos este triple juego de plantas que tienen que ver con el extremo del Palacio Arzobispal, es decir, no la parte que daría hacia el ayuntamiento como edificio, sino hacia la catedral. La catedral estaría marcada por esa línea gris que podéis ver abajo a la derecha. Sería, por tanto, pues la calle Arco de Palacio. De hecho, donde está marcada la flecha, podéis ver marcado lo que sería el recorrido del Arco de Palacio, que era el nombre de la calle, y que une el edificio del Palacio Arzobispal con la catedral desde el siglo XVII. La verdad es que no sabemos quién fue el autor de los planos. Jiménez Revenga, Eugenio López Durango, hay muchísimos maestros de obras en aquel entonces que trabajaban en Toledo, no están firmados, pero lo que sí podemos saber, este sería el de la planta inferior. Fijaos cómo el grueso de los muros va decreciendo, y este de la planta tercera va decreciendo conforme vamos creciendo en altura, y la flecha os marca el Arco de Palacio, pero también el lugar por donde se accedía entonces al edificio. La portada que hoy está configurada en la calle Arco de Palacio no existía, no había sido construida todavía, y se accedía pues, por la parte inferior del cobertizo, que a su vez pues, daba acceso al interior del edificio, es decir, a la altura de donde está la librería pastoral diocesana en la actualidad. La reforma de Ventura Rodríguez, por tanto, va a consistir en ampliar, en monumentalizar el antiguo Palacio Arzobispal, un edificio con orígenes medievales, muy trabajado en época renacentista. Tenemos noción de que Covarrubias interviene en él. Pero bueno, realmente, como todo en esta ciudad, es un conjunto, un complejo que ha ido creciendo pues, a retazos. En algunas épocas ha ido perdiendo cosas y en otras las ha ido ganando, podríamos decir, ¿no? Un edificio que, como el Alcázar, si queremos verle como representativo de lo que es la evolución histórica de esta ciudad, un edificio que se incendia, que se vuelve a reconstruir, que se incendia otra vez, bueno, pues el Palacio Arzobispal también tiene su propio incendio. No algo que suceda durante una guerra, esto no pasó en 1808, ni siquiera durante la Guerra Civil, fue muy cerca de la Guerra Civil, fue en 1939, pero como sabéis, Toledo ya no era zona de frente, y el caso es que había unos laboratorios, no sé si municipales, en la calle Trinidad, ahí se origina el fuego y acaba prendiendo una parte, bueno, bastante importante del edificio. Tenemos incluso un muerto, estaría allá arriba a la izquierda reflejado, un bombero madrileño que vino expresamente desde allí, un piano Igualada, y toda la parte que estaría pues, rodeando la actual Capilla de la Inmaculada, un patio que hay muy cerca, el propio Salón de los Concilios, si conocéis el interior del edificio, ahora lo revisaremos un poco, bueno, pues todo esto es pasto de las llamas. De manera que si muchas veces cuesta trabajo imaginarnos cómo era el edificio medieval y luego la actuación renacentista, bueno, pues es que realmente la propia actuación del siglo XVIII a veces no tenemos muy clara cómo fue. Que la biblioteca y el gabinete indudablemente se instalaron allí, pues es algo que todos sabemos, pero es que yo tendría incluso mis dudas sobre situarlos. Parece ser que no estaba todo reunido, que la biblioteca estaba por una parte y que el gabinete estaba por otra, por lo menos en los momentos más próximos al siglo XVIII. Luego hay zonas que parece que se reacondicionan, cambia de sitio, hasta que ya abandona definitivamente el edificio, ¿no? En general, desde mi punto de vista, el Palacio Arzobispal es una moneda con dos caras, porque después de ese incendio tan pavoroso, bueno, pues nos encontramos con que hay espacios reconvertidos, bueno, a modo de pastiches historicistas, de gusto pues más bien dudoso, por lo menos desde mi punto de vista. Lo he comentado con algunas otras personas y yo creo que el Salón de los Concilios, en su estado actual, pues no deja satisfecho a nadie, ¿no? Realmente, con esa especie de cubierta que se realiza, pero claro, después de desgraciadamente haber perdido esos artesonados, probablemente del siglo XVI, que eran tan valiosos, ¿no? Salón de Concilios, que toma este nombre no por los antiguos concilios
de época visigoda, sino porque aquí es donde se celebraban los sínodos provinciales y diocesanos desde mediados del siglo XVI, empezando por el célebre proceso contra el arzobispo Carranza. De ahí que se ha conocido, incluso en la actualidad, como Salón de los Concilios. Bueno, y como os digo, pues junto con esta arquitectura tan impersonal, pues también tenemos maravillas escondidas, como el patio de invierno, obra de Covarrubias. Aquí tenemos las trazas que se conservan en el archivo capitular, lo cual es raro, es infrecuente conservar. Aquí tenemos unas cuantas de Nicolás de Vergara y de otros arquitectos de la época, pero no es habitual conservar planos tan antiguos de los edificios. Bueno, pues aquí tenemos, de mano del propio Covarrubias, en 1541, cómo era ese patio de invierno. El patio de invierno, si alguno de vosotros ha acudido a investigar el archivo diocesano, lo que pasa es que el archivo diocesano, claro, no vas a fijarte en las ventanas, ¿no? Pero sería lo que está dando a los ventanales. Es un patio, digamos, de planta muy reducido y entonces, claro, tendrías que asomarte hacia arriba para poder verlo. Además, se ha desvirtuado mucho con el paso del tiempo, pero todavía quedan algunos de esos elementos, esas zapatas maravillosas de la época de Covarrubias, del Renacimiento, algunas de esas cabezas de romano tan características del plateresco, de la arquitectura de la época aquí en Toledo. Y bueno, ya os digo que es un edificio que tiene desde mi punto de vista esas dos caras. Es posible que a finales del siglo XVIII, cuando se hace la obra de Ventura Rodríguez, pues conservara todavía cierto empaque renacentista, en línea con esta portada principal, cuyas trazas también son de Covarrubias, de la época del cardenal Tavera, pero que ha sido desvirtuada enormemente. De hecho, si no recuerdo mal, cuando se instalan las esculturas de los remates laterales, pues estamos ya hablando de comienzos del siglo XVII. El arco es maravilloso con ese doblaje, pero si os fijáis, esas esculturas, se ha hablado siempre mucho de lo que los viajeros criticaban, el transparente de la catedral, o la portada de los jesuitas, u otros elementos de la ciudad, digamos, que han sido como, no me sale la palabra, pero malditos, ¿no? Y que siempre se han llevado pues malas expresiones y malos juicios artísticos. Pues desde luego esas esculturas, por parte de algunos viajeros, también son absolutamente horrorosas. Faltas de escala, faltas de proporción, desde luego no son algo digno de que debería ser pues el palacio arzobispal más importante de toda la cristiandad hispana, ¿no? Puesto que el arzobispo es el primado. En época de Antonio Pons, es decir, en época de Lorenzana, se especulaba, aunque el propio Pons lo ponía ya en duda, que la portada del palacio arzobispal no hubiera sido diseñada específicamente para este edificio, sino que procediera del propio Hospital Tavera, que también es otro edificio, sobre todo a nivel de portada, que ha tenido pues, muchísimo movimiento a lo largo de la historia. Hoy día sabemos que no, que la portada del palacio fue diseñada, fue pensada para el propio palacio, y os he traído, ya que hablamos también de Tavera, bueno, pues de esa portada que también ha recibido algunas críticas y que muchas veces, como vemos que la esencia del edificio pues es tan renacentista, con esos sillares almohadillados, con esos patios, bueno, pues realmente no. La portada de acceso a Tavera es del siglo XVIII, hay incluso varios juegos de planos con proyectos que no se llegan a llevar a cabo, por ejemplo el de Juan Pedro Arnal, que es un arquitecto francés que fue director de la Academia de San Fernando y que se conserva en los fondos del archivo de Tavera. La actual sería obra de Pedro Martínez Morales, que es un maestro de obras de Madrid bastante desconocido, la verdad, y desde luego no un gran arquitecto, podríamos decir. Hoy la portada por la que transcurre el día a día del edificio pues es bien distinta, sería la de la calle Arco de Palacio, con este zaguán señorial. Tenía una foto hecha desde el interior, pero a última hora he sido incapaz de encontrarla, y bueno, os tengo que poner esta captura de Google Maps, pero bueno, os podéis hacer a la idea. Ese zaguán con esa portada señorial, con pilastras cajeadas, con una embocadura oblicua, no se entra de manera perpendicular con respecto a la calle, sino en una especie como de diagonal, muy especial, al mismo tiempo muy inteligente, que tiene que ver con esa distribución interior del edificio, que como os digo, pues ha sido medieval, renacentista, y que realmente
pues nunca se ha regularizado tanto como hubiera querido el propio Ventura Rodríguez, ¿no? Por ahí se accede pues tanto al Salón de los Concilios, a mano izquierda, ahora lo veremos en planta, como si continuáis recto hasta el archivo diocesano. Es decir, que es un edificio que siempre vemos muy cerrado, muy compacto, donde no hay nada que nos llame, pero eso tampoco quiere decir que el edificio esté completamente cerrado al exterior, ¿no? Pues yo mismo, por ejemplo, pues una o más veces al mes, pues suelo pasar por allí y hacer alguna consulta en el archivo, ¿no? Y obviamente, pues claro, toda la gente que hace su vida religiosa allí dentro, con todos los equipos con los que funciona un arzobispado, que es mucha gente, ¿no? Accederíamos, como os digo, pues en oblicuo seguiríamos ese eje hasta el archivo diocesano. La flecha que apuntaría más hacia la izquierda sería el acceso al Salón de los Concilios y ese elemento tan singular y al mismo tiempo tan antiguo como sería ese famoso tejo, ese árbol plantado en 1604, en tiempos del cardenal Sandoval y Rojas, al que la Filomena pues le dejó temblando, pero parece que todavía, después de tantos y tantos años, pues es capaz de seguir adelante, ¿no? Bueno, desde esta parte del edificio saltamos a la otra punta, nos vamos hacia la calle de la Trinidad y llegaríamos a la capilla de la Inmaculada, que es pues, uno de los espacios mejor conseguidos, una de las arquitecturas cortesanas más importantes que tenemos en la ciudad en el siglo XVIII. Si nos dicen que estamos en La Granja o en Aranjuez o en cualquier otro real sitio, pues podríamos creérnoslo, ¿no? Con esa portada exterior que al mismo tiempo es dórica y parece que no tiene que ver con el interior, sino que es una réplica procedente de otro sitio. En fin, hay mucha leyenda sobre cómo se configura realmente este espacio, pero si yo tuviera que quedarme con la manera de pensar de Ventura Rodríguez como arquitecto, pues seleccionaría este espacio. Muy cerca de aquí es donde se produjo ese incendio de 1939, pero hubo la suerte de que las pinturas que se conservan en su interior se salvasen. Vamos a ver una distribución un poquito más reciente. Esta es de 1881, el juego de planos del Instituto Geográfico que dirigía Ibáñez de Ibero y que nos ha proporcionado, bueno, pues estas plantas tan minuciosas de lo que es toda la ciudad, y yo diría que de prácticamente todos los pueblos de la provincia de Toledo. Es una rareza, hay otras provincias, digamos que esta iniciativa se inició por Toledo, Ciudad Real, no sé si un poco Cuenca, pero no todas las regiones de España pues cuentan con esta radiografía tan precisa de cómo eran sus edificios a finales del siglo XIX. Os he marcado, por recapitular un poco, bueno, la comunicación con la catedral a través del arco de palacio que tenemos ahí. Ahí estaría el acceso por arco de palacio al edificio. No os fiéis de que haya un muro que esté cerrando, porque esto corresponde a la planta alta. Luego hay una planta baja, que sería la que correspondería a los accesos y los patios. Esa no os la he traído. En la parte de atrás, hacia la calle Trinidad, tendríamos la capilla de la Inmaculada y en el centro el espacio que actualmente se dedicaría al archivo diocesano, y en el círculo inferior lo que sería el Salón de Concilios. Entre el acceso y el Salón de Concilios, ese patio que podemos ver ahí realizado, y el acceso, digamos, por la portada noble desde la plaza del Ayuntamiento sería por ahí. ¿Dónde estaba situada la biblioteca en aquel entonces? Bueno, pues esa es la pregunta. Si nos vamos a la izquierda del todo, una de las leyendas pues nos marca un espacio que sería Biblioteca Diocesana. Es muy pequeño. Siempre se habla de que esta biblioteca y estos fondos, que tenían que tener un acceso relativamente fácil desde el exterior, desde la calle, estaban situados en la parte cercana a la capilla, abarcando más o menos la parte que daría a la calle Trinidad. Pero también hay otra época en que se habla de cómo, sobre todo los elementos de la belleza natural, pues son llevados al Salón de Concilios, porque ahí quien será el sucesor de Lorenzana, el futuro cardenal Luis María de Borbón, pues acudía a visitarlo y a formarse, digamos,
en este entorno, puesto que él vivía en el Palacio Arzobispal, ¿no? Podemos encontrar incluso, veis esas dos estancias alargadas que hay a continuación de la capilla, ¿no? Estaría la capilla, un patio pequeñito y luego esas dos estancias. Ahí es donde la diócesis, cuando celebra exposiciones o mercadillos benéficos o este tipo de cosas, pues serían en esas dos estancias. Durante un tiempo ahí estuvo también el archivo diocesano. Es decir, que ha habido un movimiento de espacios bastante habitual dentro del edificio. De hecho, la sala longitudinal más próxima a mí, si nos vamos a la leyenda, se empleaba en 1881 como sala de billar, que es algo pues, que a lo mejor nos parece muy propio de la casa de un arzobispo, pero claro, el hombre en algo tendría que entretenerse, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver un poco cómo, repito, viendo el edificio siempre tan cerrado, yo sí que he visitado la parte noble en alguna ocasión, pues cuando como periodista me ha tocado cubrir algún relevo de arzobispo, pero a lo mejor en 2 o 3 ocasiones. Yo no recuerdo haber subido por la escalinata, que se hace nueva después del incendio del año 39, y luego llegar a los salones, digamos, de aparato que hay por arriba, más que en 2 o 3 ocasiones en 20 años de profesión. Tenemos la sensación, pues, de que es un edificio que está, pero que al mismo tiempo no está, ¿no? Y como antes os decía, la vida se desarrolla a través de esa portada de arco de palacio. Esa decisión de abrir la biblioteca a los ciudadanos, ese carácter público, pues claro, es algo que hoy nos puede parecer muy moderno. Desde mi punto de vista moderno era, pero eso no quiere decir que fuera insólito. Hay otras medidas, yo creo, similares, otras iniciativas parecidas en el Toledo de finales del 18, que lo que nos prueban es, bueno, que de alguna manera nuestros gobernantes se tomaban en serio la opinión de la ciudadanía, o por lo menos el brindarles este servicio. Por ejemplo, no recuerdo ahora si en 1798 o 99 creo, cuando ya está a punto de rematarse la nueva sede de la universidad, bueno, pues hay unas jornadas para que lo vieran las gentes, así es como quedó descrito, es decir, una jornada de puertas abiertas ya celebrada a finales del siglo XVIII. Eran edificios que desde luego tenían mucho más ajetreo del que hay ahora. Y fue testigo de todo esto, yo creo que la que nos dejó un testimonio más vivo, no sé si la habéis leído en alguna ocasión, la famosa condesa de Alnoy, autora de uno de los libros de viajes pues, más conocidos del siglo XVII, en donde nos describe los usos de la corte del rey Carlos II, cómo es esa etiqueta cortesana y cómo de alguna manera a ella pues, le toca sufrirla. Es una figura un poco polémica en quien plantea que todo lo que escribe pues, era inventado, que ni siquiera llegó a estar en España. Desde mi punto de vista sí que llegó a estarlo. Hay muchos comentarios que nos pueden resultar un poco dolorosos o un poco hirientes, pero bueno, así son las cosas. Voy a entresacar algunas citas de su diario para que veáis cómo era este palacio arzobispal, cómo era su protocolo, su etiqueta en tiempos del cardenal Portocarrero. Bueno, lo primero es de dónde vino esta aristócrata hasta Toledo, porque claro, a mis alumnos les digo muchas veces que cuando piensen en la comunicación de Toledo con otras ciudades, obviamente nos vamos a Madrid, que es donde se produce más habitualmente esa conexión, pero es que realmente el rey y la gente importante que venía a visitar Toledo, sí, a veces venía desde Madrid, pero mucho más habitualmente desde donde venía era desde Aranjuez, y de ahí todo ese énfasis, ese afán que se puso por adaptar el Paseo de la Rosa, lo que sería el barrio de Santa Bárbara, antes de que existiera la estación de tren, por supuesto, para convertirlo, bueno, pues en una suerte de Salón del Prado provinciano y en pequeño formato, pero desde luego encontramos allí fuentes, encontramos estatuas, una, la del rey Wampa, que ahora veremos, y ya os digo que había ese afán por intentar monumentalizar, dar un poco de presencia a esa zona de la ciudad en aquel entonces. Bueno, pues la condesa de Alnoy, efectivamente, viene a Toledo procedente de Aranjuez, de donde sale su carroza a las 2 de la madrugada. Imaginaos lo que tuvo que ser el viaje. Llega a Toledo, pues ya, digamos que sobre las 8 de la mañana, primera hora de la mañana, y lo primero que visita es la catedral. Después
después de haber pasado mucho tiempo viendo las bellezas de que esa catedral está llena, empieza este testimonio. Bueno, pues como tenéis ahí escrito, ya describe que se encuentran con servidores del cardenal Portocarrero que, al saber que no se van a alojar en su propia casa, en el Palacio Arzobispal, bueno, pues de alguna manera pues las obliga, las presiona para que esto sea así, porque él se sentía obligado a recibirlas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que había una de las integrantes de la comitiva que al parecer era familia de este arzobispo, ¿no? Para ilustrarlo, pues este grabado muy repetido, bastante conocido, de los pies de la catedral en el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, recuerda un poco a esas vistas de la zona de los Jerónimos de Madrid, ¿no? Donde a veces pues, las escalas de las calles se amplían muchísimo. La calle Cardenal Cisneros, obviamente, pues hoy es estrecha y en aquella época pues también sería estrecha. Lo que pasa es que aquí da la sensación, pues fijaros la cantidad de gente que podía caminar entre la ubicación de la Puerta Llana, cuando todavía no había sido construida, y lo que sería la Casa del Deán, que es la construcción que tenemos aquí a la derecha. La condesa de Alnoa saldría por la Puerta de los Carretones, que era el nombre habitual que recibía la Puerta Llana en aquel entonces, así llamada porque al ser llana pues permitía el paso de carretas, carretones y de todo tipo de maquinaria para el día a día, digamos, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues incluso una carroza que podría ser similar a la de la buena condesa cuando se produce su visita. Me llama mucho la atención este último comentario porque, bueno, pues van a recibirlas unos servidores del arzobispado con unas de estas grandes sombrillas, estos quitasoles con bordados de oro y plata, y se habla también de la costumbre pues de regar las calles, ahora que tanto se habla de la limpieza urbana y de todo esto, para que el arzobispo hiciera el trayecto entre su casa, el Palacio Arzobispal, y la catedral. Imaginaos, pues eso, unas mulas pues con una especie de tina, de barril de agua, pues que se dispersaba de alguna manera, y eso lo que hacía, claro, en una ciudad pues mucho más polvorienta que en la actualidad, pues el intentar que las calles estuvieran un poco en mejor estado. La condesa de Alnoa también critica de Toledo algo que podría trasladarnos pues a la prensa de hoy día, sobre todo ahora que estamos en campaña y que los partidos prometen fuentes. Ella decía que no había fuentes, que Toledo era una ciudad donde los toledanos debían pasarlo muy mal porque no tenían fuentes públicas para poder beber, ¿no? Estamos en 1679. Bueno, y así es como ella describe el Palacio Arzobispal, muy antiguo, muy grande, muy bien amueblado y digno de quien lo ocupa. Ojo, el cardenal Portocarrero en aquella época era, aparte de primado de España, virrey de Sicilia, o sea, una de las personalidades más poderosas del reino, podríamos decir, ¿no? Esa costumbre de tomar chocolate, ¿no? Tan española, tan relacionada con la iglesia española en aquel entonces, toda clase de frutas, de vinos, de helados, de licores. Muchas veces a los alumnos, pues claro, les hablo de si se comían helados o granizados en el Toledo de aquella época, en un momento en que el calor, cuando en agosto aprieta, pues a lo mejor no tan intenso como ahora, pero desde luego hacía muchísimo calor. Y obviamente, pues se consumían ese tipo de productos, ojo, quien se los pudiera permitir económicamente. Pero en aquella época, como en épocas anteriores incluso, pues existían los pozos de nieve, donde la nieve caída durante el invierno, de una manera, bueno, pues muy precisa, se iba apilando, se iba metiendo entre capas de paja y así se conservaba a una profundidad y en unas condiciones adecuadas, pues para que ese hielo pudiera ser incorporado a la gastronomía y a la cocina durante los veranos, ¿no? Por tanto, el Palacio Arzobispal, aparte de ser una reserva enorme de chocolate, fruta escarchada, dulces, pues imaginaos también granizados, licores, helados, etcétera, etcétera. Y hay algo que llama la atención, y es que ella, pues claro, han hecho un viaje de madrugada, están muy cansadas y avisa pues que se está quedando dormida. Claro, una recepción del Palacio Arzobispal nos parece lógico, pero es que en aquella época quien visitaba al arzobispo residía en casa del arzobispo, y entonces pues ella y sus damas, la condesa, pues se retiran a dormir, se visten allí, es decir, hacen su vida en la ciudad en casa del arzobispo. Hoy día, pues imagino que habrá estancias acondicionadas pues para vivir allí, cuartos de invitados, ¿no? Por parte de alguien que pase la noche
allí, aparte de la propia residencia del arzobispo. Otra cosa que no hemos dicho, Toledo era la sede de la diócesis, pero claro, el arzobispo vivía principalmente en Madrid, que es donde estaba la corte, y tenía su residencia de verano en Alcalá de Henares. Esto os lo digo porque hay algún establecimiento hostelero de aquí de Toledo que, con toda lógica histórica, pues dice que está situado donde estaba la residencia de verano del arzobispo, en la propia ciudad donde vivía el arzobispo, que es algo que no tendría ningún sentido, ¿no? Bueno, pues su residencia de verano estaba en Alcalá o en el Palacio de la Ventosilla, tirando hacia los montes de Toledo. Aquí hay un testimonio de la condesa que es muy interesante para los historiadores del traje, y que habla pues de la indumentaria de las damas de la corte en aquel momento. Y es que la condesa de Alba, que llevaba ya algún tiempo en España, pues es la primera vez que lleva a visitar a la reina, que estaba en el Alcázar, la reina madre, María Teresa de Austria, y tiene que adoptar la etiqueta española. Y entonces, claro, se ve obligada a ponerse, lo primero, pues un guardainfante, que ya sabéis que son esa especie como de jaulas que se ponían debajo de la falda para armar una especie como de forma campanada. Quevedo tenía muchas burlas hirientes sobre esto, diciendo, pues, mujer, si eres campana, ¿dónde tienes el badajo? O algo así. Encima de esta jaula, pues se ponía la basquilla, que sería como la chaquetilla. Luego hay variantes, estaría el tontillo, por ejemplo, que era, yo creo que anterior, no es mi especialidad, pero creo que era un traje, un guardainfante aplastado por delante y por detrás como el de las meninas, si tenéis un poco en mente las pinturas de Velázquez. Claro, guardainfante recibía este nombre pues debido a que esa forma tan abultada, pues en caso de estar embarazada y querer ocultarlo, pues desde luego era lo más a propósito, ¿no? Para que nadie se enterara. Bueno, el caso es que la condesa, que no está acostumbrada a todo esto, pues nos expresa lo mal que lo pasa y que ella pues no concibe vivir permanentemente en la corte teniendo que estar pues sometida a esa indumentaria. Habla también del cabello. Ella dice que la peinan con melena, con el cabello pues esparcido, con una especie como de lazos o de tirabuzones, y diciendo que bueno, la frase la verdad es que me encanta, de suerte que en el mes de agosto en España es fácil imaginar cómo pasaría yo mi tiempo, es decir, ya iría, me imagino, con el pelo recogido, algo más cómodo, sobre todo para una viajera, y tener que desplegarlo así, pues imaginaos la incomodidad, ¿no? Yo creo que ella se estaría refiriendo pues más o menos a esto que podemos ver aquí en este grabado con la tercera duquesa de Uceda, que es aproximadamente de la misma época, y tendríamos también, bueno, pues este retrato de la princesa francesa, la primera mujer de Carlos II, María Luisa de Orleans, o también pues el retrato que hay en el Museo del Greco de la capitana Barrios, que sería aproximadamente, no se ve muy bien, pero sería como una especie de flequillo con una raya así un poco lateral, y luego la mayor parte del volumen del cabello pues por encima de los hombros y del escote. Nunca he llevado el pelo largo, pero entiendo que en Toledo en agosto pues esto obviamente pues tiene que dar calor, ¿no? María Luisa de Orleans sería pues la famosa reina Lis, la primera mujer de Carlos II, de la que el monarca estaba profundamente enamorado, con la que no pudo concebir un hijo, lo cual dio pie, bueno, pues a esas coplillas hirientes, creo que no me las sé de memoria, pero es algo así como parir bella flor de lis, por los lises franceses, que en ocasión tan extraña, si París, París a España, y si no París, a París, es decir, de vuelta a la capital francesa. El retrato ecuestre de Ricci, que es una maravilla, con ese arco iris que va, digamos, cerrando, porque a la izquierda estaría situado en origen el de su marido, de Carlos II, con el arco iris saliendo, ¿no? Los tenemos en el ayuntamiento y ya os digo que son una maravilla del siglo XVII, y el de la capitana Barrios, junto con su esposo, que es de quien toma el nombre, el capitán Barrios, están en el Museo del Greco. Bueno, tampoco tiene desperdicio, no me entretengo mucho más, la semblanza que hace del arzobispo y del refrigerio que les ofrecen allí en el Palacio Arzobispal. Ella habla pues de esas cortes italianas y de cómo, bueno, pues han configurado a un arzobispo. Fue uno de los arzobispos probablemente más refinados que han pasado
por Toledo también, más importantes por el poder que tenía España en aquel entonces. La condesa, bueno, pues habla un poco de todo, también se refiere a lo que come, habla de salsas extraordinarias y muy malas. Los franceses que han visitado Toledo, sobre todo en el siglo XIX, digamos que siempre han hecho mella en la comida, nunca les ha terminado de gustar. Edouard Manet, el pintor del siglo XIX que se aloja en la Fonda de Caballeros, que estaría donde hoy es el restaurante La Abadía. Bueno, pues él se queja enormemente de lo que come, esos aceites, esas frituras. Digamos que los franceses tenían el paladar muy fino ya en el siglo XVII, en época de la condesa. Habla realmente no de escasez, sino probablemente de todo lo contrario, de unas salsas. Recuerda de alguna manera como esos tratados de época romana, Apicius y todos estos, ¿no? de esas combinaciones imposibles, ¿no? Si nos vamos un poco más al detalle, pues habla de un jamón que en teoría era maravilloso, pero que estaba recubierto de una especie de grajea con azúcar, mechado de cortezas de limón, hasta que ya finalmente la buena de la condesa pues consigue un manjar blanco, que era un plato bastante habitual en la época, una especie de plato reconstituyente, y ya puede pues no sé, contenerse un poco. Nos describe sobre todo lo que tradicionalmente llamaríamos frutas escarchadas, ¿no? Debían estar entonces bastante en auge. Lo que pasa es que dice pues, que adoptaban formas de arbolitos, como con panes de azúcar. Van der Hammer y otros bodegonistas de la época, pues, y luego la escuela flamenca, ya ni os cuento, pues representa siempre muchos de estos dulces, de estas delicias de las casas acomodadas de la época, ¿no? Bueno, pues todo esto lo teníamos en el Palacio Arzobispal. Y luego también está la parte, digamos, del sarao, de la celebración, porque cuando llega la condesa con sus damas al Alcázar, es recibida por la reina, permanece ahí un rato. Por cierto, estaban a punto de contraer matrimonio Carlos II y la princesa francesa, pero claro, la reina no la había visto físicamente. La condesa cuenta que la reina le enseña una miniatura con un retrato. Por supuesto, la condesa conocía a la princesa de Orleans y dice que la encuentra feísima, tuerta y absolutamente parecida a cómo era ella en realidad. Pero claro, tuvo que decirle a la reina que el parecido era asombroso y que la había sacado tan bella como era esta princesa, ¿no? Bueno, pues de vuelta al Palacio Arzobispal tenemos una representación teatral en su interior de la fábula de Píramo y Tisbe, que tiene muchísimas versiones. Hay una de Antón de Mario Reguera, que por la época podría corresponderse con la que se celebró. Hablamos de bailes, de diversión y de las 2 de la madrugada. Imaginaos a un señor arzobispo hoy día. Claro, hoy día pues, les consideramos ancianitos entrañables, o más o menos entrañables. En aquella época pues eran jóvenes y no solamente eran, digamos, religiosos, eran también políticos, eran también diplomáticos y de la gente más poderosa que había en el reino, ¿no? Pero fijaros, habla de las 2 de la madrugada y luego habla de la parte musical, de una música italiana excelente, porque su eminencia ha traído músicos de Roma, a los que pagaba estupendamente, ¿no? Y que se acaban retirando a dormir pues a las 6 de la madrugada. Imaginaos la que se mandó en aquel entonces en el Palacio Arzobispal. Esta costumbre de tener músicos contratados dentro de la capilla diocesana, con unas nóminas efectivamente muy buenas durante el siglo XVIII, se va a seguir dando también en época de Lorenzana. Luego se integraba en una cofradía, la de San Acacio, que tenía sede en San Justo, luego en San Lucas. Allí es donde se enterraban cuando morían. No sé si conocéis a Ventura Leglit, me imagino que sí, de la Asociación Montes de Toledo. Pues yo me he encontrado, creo que en 1790, la década de los 90 del siglo XVIII, con un violín de la catedral llamado Francisco Levich, efectivamente su antepasado, cuando todavía después de la G se ponía un H, Levich, él es simplemente Levich, y ahí le tenemos, hay testimonios de 1755, cuando es el gran terremoto de Lisboa,
como sucede en mitad de una misa, pues de cómo estos músicos estaban tocando en el altar mayor y empiezan a notar que el templo vibra y que el retablo mayor parece que se les viene encima, y hay testimonio de las caras que tenían, pues más muertos que vivos, de cuando estaban tocando en mitad de la música, y toda España, bueno, temblando. Ya sabéis que ese terremoto produjo muchísimas víctimas en el sur de Andalucía, ¿no? Bueno, tenemos otros testimonios sobre el Palacio Arzobispal. Por ejemplo, en 1697 los reyes, Carlos II y Mariana de Austria, que sería su segunda mujer, según recoge también la Gaceta de Madrid, pues se alojan allí. Lo que quiero resaltar con esto es lo que antes decía, en un edificio que normalmente entendemos como cerrado, como blindado, como poco acogedor, pues en aquella época realmente para los grandes personajes era un espacio, bueno, donde había una gran actividad. Volviendo al tema de la capilla diocesana, pues hace no mucho tiempo creo que Carlos Martínez Gil pues presentaba, si le conocéis, es un investigador de la música del siglo XVIII que ha quedado en el archivo de la catedral. Estamos hablando de una época en que Haydn componía una sonata en Viena en marzo, y unos pocos meses después los músicos que tocaban aquí en Toledo para el arzobispo pues ya conocían perfectamente esa partitura. A nivel musical estaban absolutamente conectados, mientras que en Toledo en aquella época el resto de las artes, con el traslado de la corte a Madrid, pues realmente no hay una escuela de pintura en Toledo en el siglo XVIII. De escultura hay buenos tallistas, pero tampoco existe, digamos, un núcleo importante, pero en el caso de la música sí que era algo que era maravilloso. Bueno, en la época de Lorenzana el movimiento, la actividad del Palacio Arzobispal pues no era una excepción. Aquí le he tenido representado en este retrato que digo que en enero de este año, no recuerdo ahora si en Ansorena, pero vamos, en el mercado de subastas de Madrid se ofrecía por un precio de salida de 800 euros. No sé qué pasó, no sé si luego fue vendido o si volverá a ser puesto en subasta, pero lo que sí os puedo decir es que ante un personaje con un modelado del rostro pues siempre tan malo, debido a que es copia de retratos, en este caso lo que es la expresión de las arrugas de la boca, la caída de los ojos, desde mi punto de vista es de los mejores retratos que yo he visto de este personaje. Por la edad, aproximadamente unos 45 años, pues debía ser realizado en la época en que él estaba en México. Teniendo en cuenta que fue su destino anterior a Toledo, pues imaginaos cuando llega a Toledo en 1772, aproximadamente con esa semblanza, ¿no? Sabemos que llega a Toledo en marzo, queda recibido en el ayuntamiento y desde allí, bajo mazas y acompañado por el deán Aurelio Benedicto, es conducido a su casa, al Palacio Arzobispal, donde, según las actas municipales, pues sube a la sala grande de la antecámara, donde despide al señor apoderado y a los caballeros cortejantes. Conocemos algunos de ellos. Por ejemplo, entre estos caballeros no podía faltar el corregidor alcalde de la ciudad, es decir, la persona en quien el rey delegaba su gobierno. En aquella época el corregidor era Juan Díaz de Villagrán, corregidor de Justicia Mayor de Toledo, al que conocéis, sin duda, pues en este caso tampoco a través de un retrato, pero sí pues, de una de sus actuaciones, bueno, que más ha perdurado en el tiempo, la instalación de la fuente de Cabraídos en el Paseo de la Rosa. No es Cibeles, no es Neptuno, pero bueno, comparte la misma época y desde luego el mismo espíritu de que la gente que pasaba por allí pues aliviara la sed, pero al mismo tiempo se llevara un pellizquito de la configuración artística del momento, ¿no? De ese barroco del siglo XVIII con esos aletones, con esos mascarones, una fuente que ha sido cambiada de sitio ligeramente hace unos 15 años, si no recuerdo mal, y que está entre las fuentes públicas pues, más antiguas que tenemos en Toledo. Yo creo que la condesa Banoa tenía razón y Toledo nunca se ha llevado muy bien con las fuentes, aunque bueno, en Madrid realmente tampoco hay unas fuentes muy anteriores a las del siglo XVII, ¿no? Bueno, con esto, con la relación entre el arzobispo y el corregidor, me gustaría llamar la atención sobre algo en lo que creo que los historiadores no nos hemos detenido lo suficiente. Al cardenal Lorenzana se le ha estudiado desde muchos puntos de vista.
Se ha hablado de su relación, desde mi punto de vista, no tanto con Toledo, sino con la Iglesia toledana, y no es lo mismo. Obviamente, la Iglesia toledana era quien verdaderamente tenía el poder en aquel entonces. Cualquier otro mecenas no habría podido sufragar los enormes gastos del Hospital del Nuncio, del edificio de la universidad, de la Puerta Llana, la reforma de la sacristía de la catedral. Todo esto Lorenzana pudo hacerlo porque era quien era, porque era el arzobispo de Toledo y tenía unas rentas riquísimas. Es cierto que los arzobispos anteriores, que también habían tenido mucho poder, no hicieron ni la mitad de lo que hizo él, pero lo que quiero decir es que me gustaría destacar el protagonismo, aunque menor, que también tuvieron los propios representantes de la ciudad, el ayuntamiento. Porque claro, Lorenzana vivía en Madrid, Ventura Rodríguez vivía en Madrid, y antes que él, Narciso Tomé, Teodoro Bardemans, Ignacio Jan vivía en Madrid, aunque tuvo casa brevemente aquí en Toledo. Y claro, quienes realmente se aseguraban de que el barco continuase navegando, de que las casas no se cayeran, de que los caminos, los empedrados, las calles estuvieran a punto, pues eran lo que entonces se llamaban los caballeros comisarios de policía urbana. Esto de policía pues nos suena un poco raro, pero policía al fin y al cabo era el gobierno de la polis, de la ciudad, los técnicos municipales y los concejales. Nosotros llamaríamos los concejales de urbanismo, ¿no? En aquella época, si nos atenemos a las actas municipales que se conservan en el archivo municipal, bueno, pues están llenas de actuaciones relacionadas con las infraestructuras, con las murallas, con los edificios de la ciudad. Obviamente siempre con problemas económicos y no pudiendo asumir unas obras de una naturaleza bueno, pues tan magnífica como las de Lorenzana, pero ahí estaban. Si nos vamos a la década siguiente y vamos de fuente a fuente, como decía el juego, pues llegamos unos metros más allá, al final del Paseo de la Rosa, a Fuente Nueva. En este caso el corregidor se llamaba Gabriel Amando Salido y, bueno, pues lo mismo que Díaz de Villagrán, tenía que ser uno de esos representantes pues del siglo de las luces, de un siglo XVIII ilustrado que pretendía ofrecer a los pobladores del lugar donde ellos regían, bueno, pues que había más importante que poder beber en aquel entonces, ¿no? Y disfrutar además de un espacio que tenía que ser una maravilla, al menos por unos poquitos años en el siglo XVIII, ¿no? Como era el Paseo de la Rosa, con esas tres fuentes. Ya hemos visto que habrá idos, esta sería la nueva, nos queda una que sería la fuente del Burlador, que es la que habéis visto pero desplazada de sitio, la que estaría en la rotonda del puente de Azarquiel, que es el que comunica con Santa Bárbara, enfrente, no sé si enfrente de la estación de autobuses, pero bueno, sabéis el sitio que os estoy diciendo. Esa fuente estaba instalada en el propio Paseo de la Rosa en su momento, y ya os digo que configuraban un eje que de alguna manera pues nos conduce a lo que se estaba viendo en Madrid en aquel entonces, ¿no? Esos corregidores también eran los encargados pues, de tener al día puertas, murallas, y también de favorecer esa iniciativa que Pons y el cardenal Lorenzana tuvieron en 1787 cuando ordenaron que varias de las estatuas que habían sido retiradas del Palacio Real de Madrid fueran trasladadas a la ciudad de Toledo para instalarlas delante de las principales puertas y murallas. Generalmente fue así, salvo la del Rey Bamba, que se llevó a lo que llamaríamos hoy el barrio de la Estación, pero claro, en aquel entonces no había estación, estaba situada en un pretil en el borde del Paseo de la Rosa. Y aunque los que hemos conocido Toledo en las últimas décadas, pues la hayamos visto siempre absolutamente machacada, porque está hecha polvo, en el Parque de la Vega, que es donde está ahora, pues durante muchísimo tiempo, durante muchos años, estuvo situada en el Paseo de la Rosa. La estación de tren, la primera, la de mediados del siglo XIX, y luego la actual, se construyeron un poquito más a la derecha. Yo tengo un artículo reciente sobre este tema, he estado haciendo un poco un seguimiento de los testimonios, de las fotografías que hay sobre estas estatuas, y es curioso porque nos hemos olvidado completamente de ella, siendo el primer monumento que los visitantes que venían en tren a Toledo, cuando la mayoría de ellos venían todavía en tren, bueno, pues se encontraban. Y hay una larga lista de testimonios literarios que nos habla de esta estatua, empezando por el propio Galdós,
y también del mal estado en el que se encontraba. Moreno Nieto tiene una frase diciendo que la chiquillería se entretenía en aquel entonces pues lapidando el rostro de la estatua, es decir, a pedrada viva contra ella. Sabemos el nombre de su autor, Alejandro Carnicero. Podemos distinguir todavía los restos, las características iconográficas de la estatua. Hay otro Bamba en la Plaza de Oriente de Madrid, el bueno es el toledano en este caso, porque según la historia de este monarca, bueno, pues es retirado del gobierno al final de sus días. Hay una conjura en la que se le obliga a hacerse monje, y dentro de esa serie de reyes de España hay algún otro monje, pero la descripción en este caso iría al pelo al personaje. Es decir, no conservamos su rostro, no conservamos sus manos, pero sí que conserva todavía lo suficiente como para que podamos identificarle como ese rey Bamba, que en su momento pues generó una marca, me parece, no recuerdo de qué producto aquí en Toledo, o el nombre de un bar, una cafetería, entonces, con esto quiero decir que estaba mucho más presente en aquel entonces, y la verdad es que tiene muy pocas fotografías. He cogido esta captura, este fotograma del Buen Amor, que es una película que siempre recomiendo, de Francisco Regueiro. Podéis proyectar un día si queréis aquí en la biblioteca, y además fijaos la fecha, estamos de aniversario también, porque dentro de ese vagar de dos jóvenes novios pues que hacen, supongo que se dirían novillos en aquella época, a veces se diría peñas, y que no van a la universidad y que hacen un viaje a Toledo de un día y van recorriendo la ciudad, bueno, pues ellos se encuentran todavía la estatua en su ubicación primitiva, y con esa escena pues de unas monjitas llevando a esos ancianos a pasear, que van pasando muy lentamente. Es una película hecha pues, en la época de la Nouvelle Vague, con esta forma de narrar las cosas, y teniendo como testigo pues, a la estatua del rey Bamba, ¿no? Claro, tener presentes a los corregidores implica también en el terreno de la arquitectura y del urbanismo tener presentes a los técnicos municipales, que eran los alarices, y también a un auténtico ejército de maestros de obras y de carpinteros que, como digo, eran quienes mantenían viva la ciudad. Os he traído algún ejemplo al azar del propio año en que llega Lorenzana. Yo viví durante varios años en la travesía de San Torcuato, el edificio que hay ahí, en la planta superior, las vistas estupendas. Y claro, me asomaba pues, al mirador del Montichel, que seguramente lo conocéis y habéis disfrutado de las vistas igual que yo, pero claro, te asomas y no te planteas que eso está ahí porque ha habido un maestro de obras que en su momento pues, lo ha solidificado, lo ha cimentado lo suficiente para que no se venga pues, encima de lo que es el terreno pues, poco firme, de los rodaderos. Esto ha habido que apuntalarlo, ha habido que hacer toda una infraestructura. Y entonces tenemos conocimiento de quién en 1772 se enfrenta con esa obra. Sobra deciros que no era pues, ni un Ventura Rodríguez, ni un Ignacio Jan, ni digamos los arquitectos estrella que había en la época. Era uno de estos arquitectos que teníamos viviendo y trabajando en la ciudad, con muchísima obra a sus espaldas, que en este caso se llamaba Francisco Ruano, y probablemente pues, no hayáis oído hablar de él, cuando ya os digo que tuvo muchísima obra realizada en aquella época. Otro ejemplo, en este caso en el terreno de la carpintería, un oficial de carpintería, como fue Miguel Rosado, pues fue uno de los técnicos que peritó la antigua Universidad de Santa Catalina cuando ya estaba hecha un desastre y era necesario pues, construir la nueva, la sede neoclásica que construye Ignacio Jan. La primitiva Universidad de Toledo no estaba donde está la actual. La antigua estaba, digamos, en la falda del seminario, en la parte donde están las instalaciones deportivas, por la bajada de Santa Catalina, y allí es donde hace algunos años, excavando a Arturo Ruiz Taboada, pues se encuentra todavía la esencia de esa antigua universidad, pues en origen tardomedieval, pero que tuvo tan buenos momentos durante los siglos, sobre todo XVI y XVII. Y no podía faltar en el brocal de un pozo el relieve pues, con esa rueda de Santa Catalina, que se vea muy mal, esa rueda de cuchillos que podemos ver en la parte inferior. Bueno, pues este Miguel Rosado, al mismo tiempo, en 1772, se está encargando también de apuntalar el Palacio Arzobispal. Estamos hablando, recordad, antes de la reforma de Ventura Rodríguez,
porque por lo visto la parte que daba hacia el ayuntamiento, en parte al menos, se estaba viniendo abajo. Bueno, pues este es el panorama que conocía Lorenzana, un panorama en el que él participaba, en el que tomaba parte. Ya os digo que hay que profundizar todavía mucho dentro de esa relación con los corregidores. Dentro de su interés por el urbanismo, bueno, pues la plazuela de San Juan, la iglesia de San Juan de la Leche, la primitiva iglesia de San Juan Bautista, de origen medieval, situada en la Plaza de los Postes o la Plaza de Amador de los Ríos, que sería el nombre oficial, tenéis ahí, por aquí abajo a la izquierda, el acceso a las termas del consorcio. ¿Qué es lo que pasaba? La iglesia era muy antigua, era de origen medieval y en su momento fue muy importante, asociada a la zona donde estaba el Remedio de Plateros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de que se construya el oratorio de San Felipe Neri, que eso sí nos ha quedado y estaría justo a su lado, lo tenéis en ese plano a la izquierda, bueno, pues durante los siglos XVII y XVIII, digamos que no hay momento en que la iglesia pues no vaya experimentando quiebras. La iglesia está constantemente en peligro de venirse abajo. De hecho, en el plano de José Díaz, en la parte de abajo a la derecha, lo tenéis en dos pintas distintas, la parte del oratorio estaría más claro y la iglesia un poquito más oscura. Bueno, pues las capillas de la derecha estaban ya, algunas de ellas a cielo abierto, en estado ruinoso. ¿Qué es lo que se hace en aquel entonces? Tened en cuenta que estamos en una zona con una densidad parroquial muy alta. Hoy, pues no vamos a misa, no tenemos presentes las iglesias, pero en aquella época la gente sí iba a misa. E iba a misa en San Vicente, que hoy es una cafetería, un pub. Iba a misa en San Ginés, que hoy ya no existe como templo, pero que serían las cuevas de Hércules del consorcio. También iba a misa a la antigua iglesia de los jesuitas, San Ildefonso, digo antigua porque los jesuitas ya no estaban. Digamos que para la mentalidad de la época nadie iba a echar en falta una parroquia menos en esta zona de la ciudad. ¿Qué es lo que se hace? La parroquialidad se traslada, va a parar a los jesuitas. Por ese motivo la iglesia de San Ildefonso, que es el nombre real de la iglesia de los jesuitas, hay veces que se conoce como iglesia de San Juan Bautista. Hoy para Prisa de Turizo le han puesto el nombre también de Sagrados Corazones. Entonces hay veces que uno se lía un poco a la hora de entenderse, sobre todo en los archivos. Hay veces que puede ser complicado, ¿no? Pero con esto quiero decir que a Lorenzana no le tembló el pulso a la hora de autorizar que en lugar de reconstruirla o de hacer un templo nuevo en el espacio, pues dado, y esto lo aprendí en el consorcio de Manuel Santolaya, dado que en Toledo nunca escasean las plazas, bueno, pues perdimos un templo que para la mentalidad de hoy pues es algo lamentable, ojalá se hubiera conservado, al menos en parte, pero ganamos una plaza que hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, no llegó a urbanizarse por completo. Y bueno, con esto Lorenzana demuestra una mentalidad que le acerca un poco pues, a José Bonaparte. Yo a José Bonaparte muchas veces hablando con los alumnos les digo, seguro que le conocéis como Pepe Botella, pero otro de los apelativos habituales que tenía era el de Rey Plazuelas, por la cantidad de espacios religiosos. El antiguo convento de Santa Ana pues, es el que dio espacio a la plaza de Santa Ana de Madrid en la actualidad, ¿no? Entonces, ese hecho pues, de que tuviera tanto gusto por la piqueta, claro, para la mentalidad de un ilustrado, pues esto era descongestionar espacios, racionalizarlos, ordenarlos. De hecho, hay un proyecto suyo para hacer una especie de foro bonapartiano en Madrid entre el Palacio Real y San Francisco el Grande, que se hubiera llevado por delante pues, un pedazo enorme del Madrid medieval. Pero bueno, era la mentalidad de la época y Lorenzana en este sentido pues la compartía. Otro ejemplo de mentalidad urbanística, pues la plantación de árboles. En 1781 el arzobispo costea, cuando digo que costea es que lo paga él, no el ayuntamiento, no el rey. Él paga la instalación de más de 1 millar de álamos negros. Ahora en la Vega Baja se ha instalado una senda de moreras. La morera en otras épocas pues, tuvo importancia en Toledo, asociada al cultivo de la producción de las sedas, pero lo que instala Lorenzana eran álamos negros pues, para proporcionar una zona de sombra y de esparcimiento a la industria que acababa de ser trasladada a esta parte de la ciudad y que ya os digo que empezaba, bueno, finalizaba el siglo XVIII con ella de manera floreciente, como era la fábrica de armas. No sabría decirte si alguno de los que queda de un porte más grande y que
parece que están como repodados y que parece que aguantan de mala manera. No sabría decirte si son tan antiguos o ya corresponderían a épocas posteriores. Pero desde luego sí que queda algún árbol, yo creo, bastante antiguo, enfrente del circo romano, un poquito más abajo, según vamos llegando a la fábrica. Y repito, aquí quien lo paga es el arzobispo, no el poder del rey, que es el que ordena construir la fábrica de armas, ni tampoco el poder municipal, que es quien se compromete a cuidar todo esto. Pero claro, no hace falta que os imaginéis mucho que en muy poquito tiempo pues todo aquello se fue al garete. Muchos árboles aguantaron, arraigaron, pero otros muchos, por falta de cuidado, pues acabaron desapareciendo. Y fijaos, os leo el bando municipal de otro de estos corregidores, Pedro León García, que decía que arrancar, cortar o herir los árboles de la Vega Baja podía llegar a suponer a los toledanos de sangre noble penas de destierro de 10 leguas en contorno de esta referida ciudad, la corte y sitios reales, más la obligación de reponer por cada árbol 3 a su costa, hasta su tercera verdura, es decir, hasta tener pruebas de que ya hubieran arraigado 3 primaveras con suficiente seguridad. Pero claro, peor era la suerte de los plebeyos, que de ser sorprendidos agrediendo a los árboles, podían ser condenados a 4 años de presidio en los de África, incluso con la amenaza de sufrir la más rigurosa pena, y es textual, en caso de reincidencia. En cierto modo, no digo que no. Bueno, y ya no voy a torturaros mucho más. Otro ejemplo más que tiene que ver con el urbanismo, con la vida pública, con el alumbrado urbano. Es entonces cuando se incorpora la ciudad de Toledo. Unos faroles todavía de mecha y de aceite, luego con el paso del tiempo serán sustituidos por farolería de gas, y luego ya, a partir de la lámpara incandescente, pues las farolas actuales. La foto no es de aquí, la foto creo que es de Buenos Aires, pero bueno, es bastante ilustrativa para ver de qué manera pues estos empleados municipales pues tenían que bajar el farol, abrirlo, cargarlo, sustituir las mechas cuando se hubieran consumido y tenerlo todo a punto, ¿no? Hay un artículo reciente en ABC de Rafael del Cerro que habla, y es bastante interesante, de cómo hay muchos espacios del casco, no sé si os habéis fijado, que hay en los muros pequeñas hornacinas. Hay ocasiones en que las hornacinas pues arrojaban figuras religiosas, pero normalmente esas suelen estar situadas a más altura y en lugares, digamos, donde merecía estar un santo, ¿no? O una figura religiosa. No, las que se refiere están por todas partes y siempre, es cierto, asociadas a faroles que era necesario subir y bajar para poder cebarlos con aceite. Por ejemplo, la zona de los cobertizos está muy claro, el farol que hay ahora está puesto permanentemente arriba, ya no obedece a este mecanismo, pero por el interior de la pared bajaría la cadena que lo subía y lo bajaba, y todo esto se accionaba pues desde unas hornacinas pues, de este tamaño aproximadamente. Ya os digo, un artículo muy interesante y que tiene que ver con este panorama. Es en 1786 cuando se instala el alumbrado urbano. Ciudades como Barcelona llevaba ya unas décadas funcionando y claro, hoy día lo vemos como algo cotidiano, no lo percibimos con la importancia que realmente tuvo, pero estos son las puertas de la modernidad para cualquier ciudad en España y también fuera de España, ¿no? Bueno, estoy terminando ya y yo creo que esta es una de esas conferencias que empieza de una manera pues muy sólida, hablando del Palacio, hablando de Ventura Rodríguez. Nos hemos dispersado un poco, pero ahora que ya estamos terminando, bueno, pues me gustaría poner la lupa en algunos de los otros proyectos que Ventura Rodríguez llevó adelante aquí en Toledo. Yo destacaría dos en la catedral, en la capilla de Reyes Nuevos, donde hace los retablos colaterales en mármol, y sobre todo este retablo de la capilla de San Ildefonso, absolutamente maravilloso, de lo más refinado que se hacía en la corte española en aquel entonces, y que es uno de los ejemplos pues más bellos de ese barroco clasicista, prácticamente neoclásico,
que desarrollaba este arquitecto en los últimos años de su vida. Es de 1780 y él muere en el 85. Observaréis que no he hablado ni del nuncio ni de la universidad. Me imagino que el profesor Moraleda el otro día pues algo sabría de ello y por tanto pues no he querido ponerle terreno, pero terminaría con un edificio que a lo mejor no os esperáis o que resulta un poco ajeno, porque como tal pues ya no existe, desapareció en su momento, que es la Fonda de la Caridad o la Fonda del Arzobispo. Uno de los ejemplos de edificio para el alojamiento de visitantes, de turistas, podríamos ya decir. Al fin y al cabo, el siglo XVIII es el siglo del Grand Tour, de esos viajes que se hacían a Italia, pero también hubo muchos viajeros en Toledo. Lorenzana, que con Ventura Rodríguez había rehabilitado el Alcázar para convertirlo en una casa de caridad, bueno, pues a muy escasa distancia, donde hoy estaría como edificio oficial, no sabría deciros, la delegación de la Junta, me parece. Santiago de los Caballeros, que sería el espacio donde, aprovechando el antiguo edificio medieval, bueno, pues Lorenzana ordena construir pues un pedazo de edificio para el alojamiento y tenemos testimonios de viajeros importantes además, es decir, gente, digamos, pudiente, que se aloja allí y que lo considera, bueno, pues el mejor de los alojamientos que había en Toledo de aquel entonces. Pensad en un Toledo sin hoteles, todavía no lo sabía. El turismo que había, bueno, pues se alojaba en las propiedades de la iglesia, normalmente, en las casas de los nobles, pero no existía este turismo al que estamos acostumbrados hoy. El caso es que el edificio, con el paso del tiempo, pues lo adquiere el ejército, se convierte en gobierno militar. Y lo que os traigo aquí son dos capturas de una filmación que hizo Guillermo Santa Cruz, que fue arquitecto municipal hacia el año 1970 y que con las heridas de la guerra civil todavía presentes, ya os digo que fue gobierno militar y un punto pues necesario para acercarse al Alcázar, que sufrió mucho durante la contienda, pues ahí todavía teníamos en pie ese antiguo edificio vinculado a la memoria del cardenal Lorenzana. Sería en la izquierda, pero aquí sería también viéndolo por la fachada trasera. Sí, pero es cuando se nos edificio toda esa... Todo, exacto. Hay algunas vistas urbanas de la época en donde se representa perfectamente la importancia que tendría para que un simple, digamos, hotel pues apareciera al lado de el Alcázar, de conventos y de edificios significativos de la zona. Al fondo veis el Arco de la Sangre, claramente, y detrás lo puedo ver, y termino ya con el testimonio de uno de estos viajeros, el francés Jean-François Pégon, que visita Toledo en los años 70 del 18, es decir, en la época de Lorenzana, y que consideraba este espacio una plaza cuya forma no tiene un nombre en geometría. No es ni redonda, ni cuadrada, ni triangular, ni hexagonal. Y es cierto, Toledo ha sido siempre una plaza de forma bastante amorfa en comparación con las plazas mayores de la edad moderna. Y a la espera de lo que queráis preguntar. Con esto termino. Muchísimas gracias.